con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Muy bienvenidos nuevamente a Solo el amor crea. Hoy estamos con esta maravilla, empezando el día de San Juan Bautista. Fíjense que son las dos únicas celebraciones que se hacen en la iglesia de la Natividad. La Natividad de nuestro Señor Jesucristo y la de San Juan Bautista. Un día hermoso, un día para recordar las maravillas que Dios hace en el que se deja ser, en el humilde. Y justo hoy tenemos un invitado que hace alusión a la humildad, a ese saber reconocer la verdad en las cosas sencillas de la vida y sobre todo el que busca, encuentra. Bienvenido Sebastián Jesús María Galone. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer estar acá. Bueno, Sebastián, lo hemos invitado especialmente porque bueno, ahora que los que no nos ven, pero los que nos están viendo, él está empezando, bueno, ya ¿cuánto tiempo tiene su libro, Sebastián? Fue larga la gestión del libro, fue fácil la escritura del libro. Y debe ser más o menos del año 2021, pero se editó hace aproximadamente 1 año y medio. Bueno, pues genial. El camino a la verdad es su testimonio, es un converso de la religión evangélica, bueno, o del protestantismo a la religión católica. Y es una vida apasionante, es un libro sencillo, muy pequeñito, pero que realmente contiene, yo diría, Sebastián, lo más bonito del libro es el testimonio de primera mano de quien se impacta ante la verdad y se deja seducir. Muchísima gente probablemente esté en contacto con la verdad, pero en ese corazón blando es en el que la verdad realmente como una planta. Si el agua está en las condiciones, la raíz, la humedad, la tierra, pues la cosa va. Si no, pues probablemente no. Pero antes de empezar con el programa propiamente dicho, yo quería leer una poesía que usted escribió que me pareció muy linda. De niño lo escribí. Así Era muy jovencito. Bueno, prevaleces más allá de toda ciencia y sabiduría, más allá de toda lógica y teoría, porque la fe en ti no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en tu poder. Porque la ciencia de los hombres solo explica cosas de los hombres. Porque el conocimiento en la tierra se muere. Porque sabes lo que no sabemos y has venido de donde nadie viene. Porque fuiste humillado por los hombres y ante los hombres mostraste tu grandeza. Porque has vivido la más bella de las vidas y has sufrido la más terrible de las muertes. Porque eres más allá de lo que digan, porque vives más allá de la explicación, porque tu dolor encarnizado dio grito de esperanza y tu sangre derramada dio canto de tu amor. Por eso solo en ti confío, porque contigo, Cristo, mi cruz no pesa tanto. ¿Cuántos años tenía cuando lo escribió? Era adolescente, yo calculo, tenía entre 19 y 20 años aproximadamente. No puse la fecha cuando lo escribí. Pero fíjese, empezó con esto porque usted entonces era evangélico. Sí, cuando escribí eso era un evangélico apartado de la fe, de la fe evangélica, estaba en ese lapso. Con nostalgia de verdad. Sí, y lo que me acabo de dar cuenta que en una parte pongo, solo en ti confío. Y es una frase muy católica, y yo no era católico, nunca la había escuchado en mi vida, pero estaba en ese proceso de querer reencontrarme con Cristo, pero había muchos errores que yo ya había detectado dentro de lo que era la doctrina evangélica, y aún no quería saber nada con lo católico. Pero como has dicho antes, cuando uno tiene por sobre todas las cosas amor hacia Dios, y ablanda ese corazón hacia Dios, nos dejamos llevar por ese amor que nos conduce irremediablemente a la verdad. ¿Cómo empieza su camino, Sebastián? Cuéntenos un poquito los antecedentes, dónde estudió usted, cómo fue su vida de pequeño. Yo, si bien venía de una familia, no sé si han escuchado alguna vez el testimonio de Gloria Polo, sí, que ella habla mucho de lo que son los católicos diet o light. Bueno, venía en el seno de una familia católica light, que no
el común denominador de la mayoría de los católicos del mundo, ¿no? Que tienen la fe católica como con pinzas, agarro lo que me gusta, lo que no participo de la Santa Misa, voy cada tanto. Bueno, yo vivía dentro de ese seno familiar donde eran católicos, pero no interesaba la religión, no importaba. Más allá de algunas costumbres, como el bautismo, costumbre familiar, y nada más, ni hablar de comunión ni de confirmación, no, solo bautismo de los niños. Pero mi madre, que se crió en la ciudad de Buenos Aires, le gustaba de muy pequeña una institución, un colegio que tenía jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, muy completo, muy grande y muy prestigioso dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero era evangélico. Su nombre era con la sigla ESEA, de Escuela Cristiana Evangélica Argentina. Un nivel académico muy alto, muy buen colegio, pero era religioso evangélico, dentro de lo más prestigioso en el ámbito evangélico acá en este país. Y como ella no pudo ir a ese colegio, su sueño era que sus hijos, sus 3 hijos, mis hermanos y yo, fuéramos a ese colegio, y lo cumplió. Desde jardín de infantes hasta 5º año, los 3 fuimos a esa misma escuela. Y si bien no había una formación evangélica en mi familia, se fue gestando con el tiempo por influencia del colegio. Niños, de los niños, claro. Y mi padre tenía la costumbre de ir a Nuestra Señora de Lourdes, que se encuentra, es una gruta, una linda basílica, gruta que se encuentra en Santo Lugares, provincia de Buenos Aires, que no participaba de la misa ni mucho menos, pero le rezaba a la Virgen de Lourdes, le prendía su velita y traía agua de Lourdes, que él decía era agua bendita, en realidad era agua de las fuentes de Lourdes. Y nos volvíamos a casa. Era el único tinte católico que teníamos, pero después íbamos al colegio y nos enseñaban toda la enseñanza bíblica protestante, ¿no? Por supuesto, toda la doctrina protestante. Bien al estilo protestante, solo Biblia, como las 5 solas. Claro, exactamente, la sola escritura, la sola fe, sola escritura. Y así fui creciendo en esa enseñanza, en esa doctrina. Y hubo una cosa muy particular que nos enseñan de muy chiquito, lo habré repetido miles de veces, que era la oración para salvarme. Había una oración que me salvaba, que era, lo habrá leído en mi libro, que era aceptar al Señor Jesús en mi corazón. Si yo aceptaba al Señor Jesús en mi corazón, Él lo proclamaba Señor de mi vida, ya quedaba anotado en el libro de la vida y no me borraba más. Ya estaba hecho. Ya estaba salvo. Yo ya me perdonaba los pecados pasados, presentes y futuros. Realmente una temeridad muy grande. Hoy lo veo como una temeridad muy grande y un abuso muy grande de la misericordia de Dios. Pero en ese momento yo ya estaba, me consideraba salvo. Pero bueno, había que seguir a alabar a Dios. Y una cosa muy particular que se juega mucho con el sentimiento, el sentimentalismo, las músicas. Si bien a mí me gustan las músicas populares hechas cristianas, nunca en el templo, pero ahí todo el culto evangélico era musical. De hecho, hasta tienen sus bandas en el altar con batería, guitarra, bajo, y tocan canciones de alabanza. Y la gente se emociona mucho. Juegan un poco también con ese sentimentalismo religioso. Puede ser también, Sebastián, porque al no tener, claro, la razón iluminada por la fe, pues hay un bache importantísimo que llenar, que qué duda cabe que las emociones y los sentimientos en el momento de estar ahí, pues te llenan, ¿no? Claro. Es así, se llenan con las emociones. Claro. Justamente, y adjudican esas emociones a la acción del Espíritu Santo. Exactamente, claro. Son esas cosas que fui descubriendo con el tiempo. Me costó muchísimo, no fue una conversión que fue de un día para el otro. Me cansé de esto, fui a esta. No, tardé años. Claro. De hecho, primero hubo un apartamiento de esa doctrina, un vacío. En ese vacío yo escribí ese poema que acaba de leer. Y después un encuentro nuevamente, buscando a Dios. Me choqué de frente con la verdad. Y aún rechazándola, me absorbía cada vez más. Que eso lo
lo contaré más adelante, pero cuando uno encuentra esa verdad y está sumiso a buscar a Cristo, Cristo nos lleva. Uh-huh. Nos dejamos llevar, uh-huh, y irremediablemente terminamos en la fe verdadera. Pero primero tiene que haber una sumisión, uh-huh, un abandono de sí mismo para... un acto de humildad también. Exacto. Entonces no tengo que dejar la soberbia, no tengo que dejarme llevar por la soberbia, o yo me crié en esto, me formé en esto, no voy a cambiar mi vida. No, yo voy a cambiar mi vida siempre y cuando Dios quiere que cambie mi vida. Y aunque esto me parezca un error y siempre me enseñaron que esto está mal, si Dios me lleva hacia eso y yo me estoy dando cuenta que eso a lo que Dios me está llevando es lo mejor, y aunque me hayan hablado mal de eso, y a medida que yo profundizo en eso, me doy cuenta que lo que me dijeron está mal, tengo que ser humilde y aceptarlo, que estaba en el error. Y ese es el problema de muchos evangélicos, incluso hasta de buena voluntad, sí, que no se dejan abandonar. Entonces, si bien ven que esto está correcto, prefieren no verlo porque ya tienen una costumbre, una familia, amigos, una comunidad en la cual pertenecen, que se le hace difícil salir de esa comunidad. Yo primero tuve que salir de toda esa comunidad para después dejarme llevar hacia donde Dios quiso llevarme, claro, que es lo más difícil. Y me doy cuenta que no me pasó a mí solo. La mayoría de los protestantes, cristianos evangélicos, como le gustan llamarse a ellos, nosotros le decimos ahora protestantes porque surgen de la reforma protestante, exacto, pero ellos se consideran cristianos evangélicos. La mayoría tienen ese conflicto, que si bien hay cosas, como me dijo un amigo evangélico, si no fuera por la Iglesia Católica no tendríamos Biblia, y hay un montón de cosas que no tendríamos. O sea, es importante dentro de la historia del cristianismo la acción de la Iglesia Católica. Un evangélico me lo dijo, pero su padre es pastor evangélico, su madre es evangélica, va a un colegio evangélico y todo, entonces se le hace imposible, no sé si psicológicamente, pero socialmente abandonar eso. Uh-huh. Y tampoco tiene una acción católica permanente como para ir incursionando, conociendo y de a poco ir metiéndose. Entonces es complicado. La gran ausencia de lo que hablábamos cuando preparábamos el programa, ¿no? El pecado de omisión de los católicos, porque si nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo vivían los primeros cristianos, era justamente eso, no era una comunidad de amistad verdadera, era lo que el Señor dejó instituido, lo que quería para su iglesia. Y hoy desafortunadamente, pues por vivir un catolicismo así a lo superficial, pues nos estamos quedando nosotros solos, y lo peor es que estamos dejando sin testimonio de vida a tanta gente que tiene hambre de la verdad. Pero bueno, no nos apartemos del tema. Sale del colegio y ¿qué pasa? Salgo del colegio, ya siendo adolescente. Yo igual hubo una transición, porque yo empecé a ir ya de más grande, ya finalizando el colegio, a una iglesia evangélica. Si bien había ido a iglesias evangélicas cerca de mi casa con mi madre, que ya nos empezó, como le encantaba el colegio, empezó a ir a iglesias evangélicas también, como suele pasar con muchos católicos, que por amigos, vecinos, contactos llegan a acudir a iglesias evangélicas y a abrazar ese rito evangélico. Empecé a ir con mi hermano, tenía un grupo de jóvenes muy lindo, que se llamaba, iban a una iglesia evangélica que se llamaba Asamblea Cristiana, estaba en el barrio de Villa Devoto, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y se armaba grupo de jóvenes y era reunión los sábados de jóvenes, y después el culto, donde había una banda de música que tocaba todas canciones cristianas, y después el pastor leía la Biblia, predicaba, todo muy lindo, todo color de rosas. El grupo de jóvenes era muy lindo. Muchos se armaban parejitas de jóvenes. Claro. Y uno, ya entrando en la adolescencia, quería encontrar una novia. Claro, lógico. Era lo lógico, que sea cristiana y poder alabar juntos a Dios y formar una familia cristiana. Uno tenía esa meta, digamos. Entonces se armaba esos grupos de jóvenes. A la noche íbamos a comer. Fin de semana, cada tanto, entre los varones nos juntábamos a jugar al fútbol. Y las mujeres se juntaban a hacer lo típico de mujer, a tomar café, a juntarse entre amigas. Y era un lindo grupo, por medio de mi hermano mayor, 3 años mayor que yo. Y pasó algo particular que lo cuento en el libro, que eso me hizo mucho ruido. Llega de Centroamérica, no recuerdo el país centroamericano, un pastor, lo presentan como una eminencia,
y con una persona que tuvo como un milagro, una situación particular, una epifanía, podríamos decirle, y empieza a contar su historia, que estuvo mal y Dios los rescató de la nada misma, y que tenía ejercía sus milagros, por así decirlo, ¿no? Y después de dar una prédica grande y contar su testimonio de conversión al cristianismo, para ellos, para el cristianismo, quiere hacer la imposición de manos. Hoy me río, pero una imposición de manos a todo el personal de la Asamblea Cristiana, una iglesia muy grande. Okay. Entonces, mientras alababan, la música de fondo, porque juegan, claro, lo emocionan, la música de fondo, levantaban las manos, lloraban. De hecho, había amigos míos que, esto no me lo olvido porque hoy sigue siendo un amigo, hablaban lenguas. Uh-huh. Y había una competencia entre los jóvenes de quién hablaba en lengua y quién no. Era más santo o menos santo. Yo hacía fuerza, me concentraba y nunca podía hablar en lengua. Pero estamos hablando de no la lengua que hoy sabemos, que era que hablar en distintos idiomas sin conocerlo, como el Padre Pío. No, era hablar un trabalengua, o sea, balbucear palabras sin sentido y sin razón alguna. Bueno, y ellos se decían idiomas angelicales. Yeah. ¿Cómo comprobamos que son idiomas angelicales? Imposible. Y todos hablando en lengua. Yo siempre fui sincero con la fe. Entonces no me puse a balbucear cosas diciendo que era el Espíritu Santo. No, porque no me salía. Uh-huh. De hecho, mi hermano tampoco, aunque quería, y los amigos sí. Todos hablaban en lengua. Bueno. En ese momento estaban todos hablando en lengua y el pastor empieza a hacer imposición de manos. Iban todos adelante y imponían las manos. Tenía 2 secuaces al costado de cada persona que le iban a imponer las manos para cuando se cayeran desmayados los atajaran. Le impone la mano a uno, se caía desmayado al otro, todos se caían desmayados. El impacto del Espíritu Santo, decía todo. Entonces yo digo, wow, el Espíritu Santo está acá, está obrando en cada uno de los fieles. Voy, hago la fila. Voy hacia adelante, cuando me llega el turno me pone la mano, los dos se me ponen de costado y con la cabeza me empujo un poco para atrás, me incorporo. Yo sigo orando, no le decía rezar en ese momento, le decía orar. Yo sigo orando y él seguía orando a los gritos y me pone la mano en la cabeza y me empuja para atrás y nada, me vuelvo a reincorporar y sigo. Bueno, ya va a venir ese golpe del Espíritu Santo y nada, hasta que uno de los que estaba al costado mío me pone la traba, tipo futbolista, me pone la traba atrás, tipo una toma de judo, me hace y me empuja y me tira al piso. Y cuando me empuja y me tira al piso, me suelta, me mira, yo abro los ojos instantáneamente, me paro y me voy directo al fondo, me quedo de brazo cruzado en el fondo, no pudiendo creer eso. Uh-huh. Dentro de toda esa paranoia colectiva que había en ese momento, que hoy es moneda corriente en todos los lugares, de culto protestante. Bueno, y en el mundo entero, perdón, interrumpo, vivimos tristemente, es el lenguaje de hoy que ha quitado tanto la razón y claro, estimula tanto la emoción, que vivimos de emociones, tristemente. Sí. Yo creo que nos quitan la individualidad, claro. El razonamiento individual. Claro, la libertad. Exacto. Y yo me quedé y dije, no me olvido más, porque dije, esto es una falacia, esto es una mentira. Claro, sufrimiento. Es un mentiroso. ¿Dónde está el Espíritu Santo acá? Dije, así. Seguí diciendo un par de veces porque teníamos un lindo grupo de amigos, claro. Pero no recuerdo cuándo dije, basta, no voy más. Lo raro es que no me han llamado, a mi hermano sí, a mí no me han llamado para que vuelva ni nada. Pero ¿qué pasa? Yo no era hijo de pastor, no era amigos de la infancia de los hijos de los pastores, mi familia no iba al culto. Éramos solamente 2 jóvenes nada más, mi hermano y yo. Mi familia no formaba parte mis padres no formaban parte de esa iglesia, entonces no les importaba que yo fuera o no. Claro. No les importaba. Y bueno, dejé de ir. Después la vorágine de la vida adolescente me hizo tener una adolescencia alejada por completo de la fe, uh-huh. Pero aún estando en el mayor de los pecados, embarrado hasta como todo adolescente que salía, iba a boliches, tomaba, todo, nunca abandoné mi fe en Cristo. Uh-huh. Nunca. Y yo, a pesar de estar en pecado, cada tanto oraba y le pedía perdón a Dios, de la manera que me enseñaron. Claro.
de rodillas en la cama, como me enseñaron. Incluso algo que no cuento en el libro, que una vez entré a una iglesia católica y le pedí, no recuerdo con exactitud, algo a San Antonio de Padua. Le pedí, pero sin parado y sin forma de oración ni nada, sino que, así le dije, si existiera, creo que había tenido un desamor, ayúdame a olvidar esto, una cosa así. Si existís, le dije, y quedó ahí y me fui, no me arrodillé, no hice genuflexión, nada, porque obviamente eso para nosotros era pecado. Claro. Y con la condición, si existís, si existes, quítame este dolor, porque había sufrido un desamor, nada más, una cosa así, pero nunca nada. Pero mi fe en Cristo. De hecho, tenía un cuaderno que imprimí una imagen del Divino Rostro, más estilo protestante, ¿no? Un dibujo era, y lo tenía a fondo atrás con una pequeña frase cristiana. Pero nada más que eso. Pasó el tiempo. Conozco a la que hoy es mi esposa, y ella es muy católica, de ir a misa todos los domingos. Nos ponemos de novio. Y a mí me fastidiaba que antes de que ella viniera a visitarme nos juntáramos para ir a tomar algo, para salir, para charlar, para salir a caminar, para ir al cine. Ella iba primero a misa los domingos o los sábados a la tarde, y a mí eso me fastidiaba. ¿Cómo vas a ir a misa? Y ahí empezó un conflicto interreligioso entre mi actual esposa, mi novia en ese momento, y yo. Entonces yo le tiraba. El Éxodo 20 es el amuleto de todo evangélico. Éxodo 20. Y nos tiran el Éxodo 20 como si nosotros no conociéramos el Éxodo 20. Yo le respondo hoy con el Éxodo 23. Hay que continuar con la lectura, con el verdadero uso de la imagen. No quita eso de contexto. Si no, no tendrían ni fotografía ni billetes. Sin embargo, la fotografía la tienen, sus cuadritos la tienen, los billetes los manejan. Aprovechémonos para contar un poquito. Éxodo 20, Éxodo 23. Éxodo 20, lo que nos enseña el Éxodo 20 es que cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió las tablas de los 10 mandamientos, el primer mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas, y bueno, en toda la ampliación del mandamiento dice: no te harás imágenes ni lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de las aguas, no le adorarás ni le rendirás culto. Pero ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué estaba haciendo mientras Dios le daba ese mandamiento a Moisés? ¿Qué estaba haciendo su pueblo, el pueblo de Israel? Construyó un becerro de oro y lo estaba adorando. Dijo: Dios no existe, murió, o nunca existió, o vaya a saber qué. Este es nuestro nuevo Dios. Es reemplazar a Dios. Por eso que habían construido, manos del hombre. Y lo adoraban como Dios. Lo que hay que explicar es que eso es culto de latría. Y latría, lo que condena a Dios en el Éxodo 20 es la idolatría, que es adorar en culto de latría a un ídolo, algo que considero un Dios. Ahí está el pecado de la idolatría. Y Dios nos da este mandamiento porque su pueblo estaba adorando un becerro de oro como su nuevo Dios. Claro. Entonces, y además nosotros no adoramos las imágenes. Exactamente. Nosotros los veneramos, y a la Santísima Virgen le tenemos culto de hiperdulía. Que es un culto santos, mayor, evidentemente. Claro. Porque es inmaculada, por ser la Madre de Dios, pero no es que adoremos la imagen, ¿no? Exacto, no se adora la imagen, se venera lo que representa, que dicen venerar es lo mismo que adorar, no, es una locura, no es lo mismo. Incluso uno puede venerar a sus padres, que es una honra. Si no, no cumpliríamos el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Estás adorando a tu padre y a tu madre. No, Dios nos dice que debemos honrarlo. La veneración es un estilo de honra, que se llama, en el caso de la Virgen María, hiperdulía, de los santos dulía, y de San José protodulía. Pero ¿qué pasa? Hay mucho desconocimiento teológico. Ellos leen la Biblia, pura Biblia, sola escritura, sin magisterio, sin nada. Y lo peor de todo, interpretación privada. Que la propia Biblia condena. Esta profecía no es de interpretación privada, dice la escritura, y ellos interpretan en forma privada. Por eso es que hay tantas denominaciones evangélicas. Lógico. Miles. Yo creo, dicen miles, yo creo que millones. Porque un convertido, una persona que estaba en la droga, era borracho, se convirtió, se hizo evangélico, leyó la Biblia una vez, la terminó de leer y ya se cree pastor.
alquila un local un y forma una iglesia que dice iglesia evangélica. Yo digo, ¿qué magisterio puede tener? Es un convertido, cambió su vida, perfecto. Dios ha obrado en él y hubo un cambio de él, sí. Pero de ahí a abrir una iglesia y creerse un ministro, cuando la propia escritura habla de cómo los propios apóstoles iban ordenando ministros, pero por medio de la imposición de manos, iban ordenando diáconos, iban ordenando presbíteros, pero siempre con la acción apostólica. Cuando yo descubro la sucesión apostólica, dije, ya está, esto se terminó. Cuando yo descubro en la propia Biblia la sucesión apostólica, esto se terminó. Claro, muy bien. Y el claro ejemplo lo tenemos con el reemplazo de Judas, que tuvo que ser, y no lo eligió Cristo. Matías, ¿no? No lo eligió Cristo, lo eligieron los propios apóstoles. O sea que Dios le da la potestad de elegir a los ministros, a sus apóstoles, sus respectivos sucesores. Eso lo descubrí después. Entonces había una lucha entre mi novia y yo por tema religioso. Nos llevábamos muy bien, pero el tema religión, cuando pasaron los años, que visitamos algo que le gustaba mucho a ella y a mí también, era visitar catedrales. Yo por la cuestión arquitectónica, histórica, la acompañaba. Y fuimos a en la localidad de Marcos Paz, yo estoy cerca ahora de ahí, a la parroquia Santuario San Marcos Evangelista. Evangelista no porque sea evangelista, sino porque el escritor del evangelio. Siempre aclaro. El apóstol, sí. Sí, porque se adjudican eso también. Entonces, aclaro, con San Marcos Evangelista, escritor del evangelio, bueno, tiene su santuario, parroquia santuario en la localidad de Marcos Paz. Y ella decía que ahí se casaban los padres, que ella se quería casar ahí. Yo digo, bueno, ¿te querés casar ahí? Yo no tenía ninguna iglesia de cabecera evangélica, entonces digo, hagamos como hacen los judíos con los católicos, que hacen matrimonios mixtos. Vos pones el sacerdote y yo pongo un pastor. No, se negó rotundamente. Claro. No, ni ahí, no. Bueno, entonces no te vas a casar conmigo. Bueno, estaba esa discusión. Pasó el tiempo. Yo soy de profesión piloto. Fui piloto comercial de avión y piloto comercial de helicóptero. Yo entro al Colegio Militar de la Nación, acá en Argentina, que es el Instituto de Formación de Oficiales del Ejército Argentino. Entro como profesional piloto comercial de avión. Como entran abogados, médicos, el ejército lo sigue teniendo en la particularidad de aceptar pilotos dentro del cuerpo profesional. Yo siempre soñé con ser piloto militar, ya era piloto comercial de avión, había volado taxis aéreos, aviones privados. Entro al colegio militar con la esperanza de volar helicópteros, me encantaban los helicópteros. Entro y en el colegio militar conocí a un compañero muy católico, que incluso tuvo la idea de ser sacerdote, pero no lo fue porque no tuvo el llamado. Fue muy consciente de que es un llamado que se recibe y él no tenía ese llamado, más allá de lo católico que era, muy bien formado, una lectura impresionante, y teníamos discusiones con él. Pero yo le hablaba siempre con el mayor de los respetos. Él siempre me decía, vos te voy a dar catequesis. Vemos, le digo. Nunca cerré la puerta, porque me interesaba saber, nada más, por conocimiento. Y en un momento se me ocurrió, dije, bueno, yo ya estábamos varios años de novio con mi esposa, Gisela, y teníamos pensado en algún momento ya formalizar el matrimonio, ¿no? Pero todavía nada. Pero en algún momento sabíamos que se iba a dar. Entonces digo, antes que esto, voy a sacarla de la Iglesia Católica. Era para mí, el reto, formado, claro, y aparte era la gran ramera del Apocalipsis. Estaba en la herejía, ella estaba Usted se enamoró de algo muy malo. Exactamente. Y bueno, ¿cuál es la mejor forma? Yo ya estaba en plena formación militar. La mejor forma de atacar al enemigo es conocerlo. Claro. El enemigo era la Iglesia Católica, era la fe católica. Yo tenía que conocer a mi enemigo para poder atacarlo y tener las herramientas, porque hasta ahora era Éxodo 20, nada más. Pero necesitaba saber más. Listo. Lo que rescato de mi esposa, que yo, a pesar que yo le marcaba el Éxodo 20, ella no tenía todo el conocimiento que hoy podemos tener apologéticamente, pero su fe era fortísima, era inclaudicable. Ella iba a misa igual, no le importaba la fidelidad. Y bueno, estábamos terminando el colegio militar, terminamos el colegio militar
Y yo, obviamente, dentro del colegio militar, los fines de semana, antes del fin de semana, el viernes, celebraban la Santa Misa. Y había canciones de la misa que me acuerdo que me hacían acordar a mi novia, porque yo a veces la acompañaba a misa en el barrio porque me pedía la madre, todo eso, para quedar bien iba. Que ella me retaba porque en cuanto empezaba la epíclesis, todos se ponían de rodillas y yo me quedaba parado. Y era la consagración, yo me sentaba, todos se ponían todos se paraban, yo me quedaba sentado en la epíclesis. Y después se ponían de rodillas, hacían la genuflexión, y yo no hacía genuflexión, yo no me podía arrodillar. Yo no me podía poner de rodillas porque es idolatría ponerse de rodillas. No entendía el sentido realmente de la genuflexión. Entonces me quedaba parado, aprovechaba y me sentaba. Y ella me decía, no te puedes sentar, por lo menos quédate parado. Bueno, me paraba. Listo. Pero no, a lo sumo rezaba para mí. Yo decía, como a mí me enseñaron que la iglesia la llevamos adentro, yo vivo mi fe adentro. Rescato que hablan de Jesús y nada más. Todo lo demás lo rechazo. Dentro de la propia misa. Sí, sí, sí. Entonces, estaban en el colegio militar, íbamos a misa, entonces, y había canciones de alabanza dentro de la misa que me hacían recordar, porque algunas son parecidas a la parroquia en la que iba, y otras son parecidas mucho al culto protestante. Algunas de las que hoy... Que eso después ya es un tema mucho más amplio, que es para otro momento. Pero listo, terminamos el colegio militar. Me acuerdo, yo ya fui egresado como subteniente en comisión a la Escuela de Aviación de Ejército, donde gracias a Dios me designan a hacer el curso de helicóptero. Hasta ahí todo mi sueño se estaba cumpliendo a nivel profesional. Y en un momento fue elegido el Papa Francisco como Papa. Entonces estoy saliendo de Campo de Mayo y me lo encuentro, voy a decir el nombre, Juan, mi amigo, que me hablaba de la fe católica, todo en el colegio militar. Y me dijo, che, un papa argentino, que esto y otro. Sí, y qué tarea, que todo. Y vamos a ver cómo es como papa. Vamos a conocerlo como papa, me dice. Muy serio, vamos a conocerlo como papa. Va a tener su magisterio, va a tener su gracia de Dios actuando sobre él. Hay que ver. Recién había sido electo Francisco. Bueno, empezamos a hablar, a vos te tengo que dar catequesis, me volví a decir. Bueno, acepto, le digo. Acepto catequizar, que ser catecúmeno. Sí, exactamente. Acepto catequesis. Entonces, que coordinamos, obviamente teníamos nuestros teléfonos, y lo llamo. Bueno, ¿cuándo podemos arrancar? Bueno, tal y tal día arrancamos. Listo, ¿dónde? ¿En la parroquia? No, en mi casa, me dice. Listo, voy a la casa. Empiezo todo, yo ya digo, bueno, vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de esto, del otro. Y él me miró y me dice, ni bien llego, me dice, bueno, el primer tema que vamos a hablar va a ser la verdad. La verdad. Me habló de la verdad lógica, la verdad óntica o ontológica, la verdad revelada. Nunca lo había escuchado, la verdad. Es importante saber la verdad para saber dónde estamos parados, para saber qué es lo que estamos viendo. Entonces empezó con filosofía, me dio una clase de filosofía. Yo digo, wow, superó mis expectativas. Pero bueno, vamos a seguir. Seguimos, vamos avanzando, ya empezamos a ver, obviamente, empezamos a empezar por lo bueno y después por lo malo. Vamos a empezar por la gracia santificante. Y ya cuando empezó a hablar de la redención de Cristo, todo eso yo ya lo sabía. Claro. Yo ya conocía toda la historia de la redención, conocía toda la historia del Antiguo Testamento de memoria. Ya su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Claro, yo ya había hecho la oración para salvarme, todo, o sea, yo tenía, y él me decía, wow, te me estás adelantando muchísimo. Claro, tuve una formación cristiana muy fuerte, pero como digo yo, una formación mutilada, recortada. Lo voy a decir ahora porque me lo voy a olvidar. Por eso yo considero que, y esto fue escrito por un sacerdote, creo que Julio Membille, no recuerdo bien, el demonio es protestante, y ahora lo entiendo. Fue el primero de todos, fue el primer protestante de todos, y encima hizo un recorte quirúrgico dentro del cristianismo sobre ¿qué? Los medios de salvación, que son los sacramentos. Claro.
Entonces hay tantas denominaciones cristianas, entre comillas, que no tienen medio de salvación. El signo Tremendo, sensible sí. y eficaz para recibir la gracia divina y salvarme. Es maquiavélico, es perfecto en el mal, ¿no? Entonces, cuando continuamos con la enseñanza, la catequesis, él se daba cuenta que yo iba avanzando muchísimo y me iba metiendo yo. Y no tuvo una mejor idea que regalarme un libro. El libro se llamaba el Roma Dulce Hogar, nuestro camino al catolicismo de Scott y Kimberly Hahn. No. Fue tumbativo. Me lo mandó Dios. Me lo mandó Dios, porque yo estaba leyendo y decía, wow, esto nunca me lo enseñaron. Empezó a hablar de las imágenes. Y fíjese cómo me pasó lo mismo que a Scott Hahn. El tema de las imágenes lo entendí enseguida y di vuelta a la página. Claro. Pero no seguí enredado el tema de las imágenes. Lo entendí enseguida. Así entendí es. el concepto de las imágenes y lo entendí. Si no, no tendría que tener una fotografía en mi casa de mis hijos. Así es. Lo entendí enseguida y entendí el contexto histórico también en las imágenes. Lo de Cerro de Oro que hablábamos recién, de la adoración, de reemplazar a Dios. Y en ese momento todavía no sabía lo que era el culto de latría, hiperdulía, dulía, protolía. Sí, no tenía ni idea. Abierto, de hecho, lo descubrí no hace mucho tiempo, hace muy poco tiempo. Teológicamente descubrí el sentido del culto, ¿no? Tanto de latría, dulía, hiperdulía, protodulía. Entonces, wow, eso me mató. A tal punto que yo decía, yo voy a hacer la catequesis para sacar a mi esposa de la fe católica, y terminaba pidiendo, por favor, un sacerdote para confesarme. Pobre. Me quiero confesar. Cuando descubro en la propia Biblia la confesión, Qué tremendo, fíjese. a los Qué que ustedes hermoso. perdonen serán perdonados, confesaos los unos a los otros, que no, muchos dicen, no, pero nos dijo a todos. No, se lo dijo a sus apóstoles, Así sus es. primeros sacerdotes. Así es. O sea, el poder se lo da a sus primeros sacerdotes, sus apóstoles, confesados los unos a los otros. ¿A quién se lo dijo? A mí no me lo dijo, se lo dijo a sus sacerdotes, que confiesen. Entonces, ahí dije, me tengo que confesar, porque si me muero estoy en pecado. Entonces ahí me empecé a desesperar. Y empecé a rezar todas las noches, Dios, permíteme llegar a la confesión, llegar a los sacramentos y no morirme antes en el camino. Juan me decía, mira, si llegaste a este punto, Claro. No te va a abandonar. Dios no te va a llamar ahora, o no te va a pisar un camión. Yo volaba, no te vas a sacar del helicóptero, no va a pasar, tenés fe. Y fue así, no, obviamente. Me abandoné, tuve fe. Recuerdo una vez que fui, que no me volvió a pasar, pero fui muy consciente vi mis pecados, vi y me espanté, y aún sin poder confesarme, me puse de rodillas, me estaba bañando, me acuerdo que me puse de rodillas y le pedí perdón a Dios por mis pecados, y no podía parar de enumerar la cantidad de pecados que tenía. Había hecho un examen de conciencia Con el rollo que le había dejado a Juan. Sí. Lo relata muy bien en el libro. Sí. Me mandó por email un examen de conciencia que eran un montón de preguntas. Sí, como corresponde, preguntas. claro. Y yo solamente tenía anotar los pecados que habías cometido. Lo cuento en el libro, eran como 2 hojas oficios de ambos lados. Y en letras chiquititas. La cantidad de y los que me olvidé también. Bueno, 30 años sin confesión. Yo tengo 42 años. Y en esa época tenía 30 años. 30 años sin confesión. ¡Puh! La cantidad de pecados que me fui acordando incluso después, años después me seguía acordando, claro. Me seguía confesando. Y me he confesado incluso cosas que me había confesado, pero me había olvidado que había confesado. Después me pasó también después el escrúpulo, ¿no? Claro. Tuve que ir superando y limando, porque eso. También... Sí, el demonio también se aprovecha por ahí. Exacto, sí. Tira más. Cuando ya... Claro, cuando ya ve que uno avanza en la fe católica, listo, nos busca estampar contra la pared de la iglesia. Es así. Y bueno, la cuestión es que hago mi primera confesión. Ya estaba preparado, iba avanzando mucho. Yo en menos de un año ya tenía todos los temas de la catequesis, donde Juan, íbamos a la parroquia Inmaculada Concepción en Bellavista, y Juan le decía al párroco,
está preparado, se me adelanta en todo, le digo algo, no termino de decírselo, que ya me está contestando él, o ya me está adelantando lo que le voy a decir porque ya lo sabe. Claro, tenía una formación cristiana mutilada, pero tenía conocimientos básicos del cristianismo, los tenía, del misterio de la redención, el problema de lo mariano, pero y eso lo cuento después. Yo creo también que fue una iluminación de la Virgen, no fue la Virgen la que por supuesto me agarró ya lo de la oreja y me llevó. Por supuesto. Y tuve mi primera confesión y dije, wow, esto, ojalá que hasta el último día de mi vida tenga un sacerdote para confesarme. Entendí el valor de la confesión. Una pregunta, perdón que le interrumpa, Juan, Sebastián, cuando yo estoy pensando bien, cuando uno piensa, te explican la redención, ¿cómo justifican el completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo? ¿La Eucaristía? Sí, claro, sí, o no, el que yo tengo que sufrir y tengo que, bueno. O sea, la redención no es que está toda hecha, o sea, está hecha, sin redención Es ya que no hubiera tenido posibilidad de ligar en el con Cristo. protestantismo no. El protestantismo es un tema, porque hay también una acción como judaizante dentro del protestantismo de creer que si a mí me va bien es porque estoy bien espiritualmente acá en este mundo. O sea, Dios me trae felicidad, no me trae dolor. Dios ya cargó la cruz por mí, yo no la tengo que cargar dentro del protestantismo. Entonces, si yo conozco a Cristo, ya está, todo me va bien. ¿Y el problema del sufrimiento cómo se resuelve? Es que no, dentro del cristianismo de uno, no existe el sufrimiento. Ya estoy en Cristo, no hay sufrimiento. Cristo ya sufrió por mí. Esa es la doctrina evangélica. Por eso, pero cuando sufren realmente, ¿qué pasa? Es una prueba. Es solo una prueba. Vale. Es solo una prueba que hay que superar y punto. Y Dios me la vas a superar. Y pongo la fe en Dios con alegría y felicidad. Que es algunas cosas también que descubrí, ¿no? A ver, a los cristianos yo siempre digo, y lo digo en mis redes, a los cristianos nos espera la cruz. Es así. Nosotros, si bien hay una felicidad en saber que con Cristo nos salvamos, y hay una esperanza, fe, esperanza y caridad, son las virtudes, también hay una cruz que cargar. Nos espera cruz. A Cristo, que nuestro Señor, Él esperó murió por nosotros en la cruz. Los apóstoles fueron todos mártires, excepto San Juan, pero fueron mártires. O sea, nos espera la cruz. La batalla espiritual es eso, es la cruz, es el sufrimiento, pero se lo destinamos a Dios. No, y además el sufrimiento vivido en gracia es meritorio. Exacto. Y además la paz, ¿no? Eso no se puede explicar, digamos, quizá con palabras. La gracia santificante va haciendo que en medio del sufrimiento se experimente una paz que no se puede describir ni con palabras, ni con emociones, ni nada. Ahí sí que es el sello divino actuando, todo el Espíritu Santo dentro de la persona que está en gracia, ¿no? Y por eso es tan difícil comprender cómo pues la gente puede en medio del sufrimiento estar tan contenta, en el sentido de estar con lo sobrenatural, ¿no? Viviendo en ese ambiente sobrenatural. Pero bueno, esto lo preguntaba de verdad de buena fe, porque siempre me digo, ¿cómo será ese bache ahí? Porque lo pone clarísimo, yo no puedo pretender que haga lo que haga en la vida. Lutero sí, porque Lutero vivía mal y sabía que vivía mal. Y le dijo a la mujer con la que vivía, este cielo no es ni para ti ni para mí. O sea, estaba convencido de que estaba haciendo las cosas mal. Pero yo digo, como una persona de buena fe puede creer esto cuando está tan coja la idea. Es que, como bien has dicho, toda la idea del protestantismo está coja. Ahí está mutilado. Una vez en una confesión yo le conté a un sacerdote que era evangélico. Mira vos, que esto, que lo otro. Me dice, sí, bueno, fui protestante. Bueno, pero ellos también tienen la verdad. Creen en Cristo. Le digo, padre, no, sí, ellos creen en Cristo. Le digo, padre, discúlpeme, yo digo como ex evangélico, le quitaron los sacramentos a la gente. Y se me quedó, me miró y dijo, sí, es verdad. Digo, padre, no tienen sacramento, no tienen medios de salvación. Claro. Y sí, eso es cierto. Y se quedó pensando.
Y es así, todo el misterio de redención en ello está mutilado. Y el pan de vida. Hay un versículo de cabecera para todo evangélico. Y no existe evangélico que no te diga este versículo de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, porque Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto de memoria te lo sabe todo evangélico. Y es el versículo de salvación. Claro. Hay que creer en Jesús. Se me formó en esa convicción, creer en Jesús, aceptarlo como mi Salvador, Señor. Palabras, ideas salidas de la galera del pastor de turno, ¿no? Ahora, profundizando en el texto, cuando dice todo aquel que en él cree, no es creer que es el Salvador, por supuesto lo tenemos que creer, es creerle a él, creer sus enseñanzas. Y recordemos, si uno sigue profundizando en la Sagrada Escritura, es que Jesús no ordenó escribir, ordenó enseñar. Y la propia Escritura dice que no todo fue escrito. No todo, porque si tuvieran que escribir todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el mundo no podía soportar la cantidad de libros. Entonces, englobar a la revelación divina entera en un libro es una locura. Bueno, pero está revelada. Exacto. Claro. Pero ¿cómo está revelada? Por la Escritura, que es palabra de Dios, y la tradición, que son todas las enseñanzas que Dios le da ¿a quién? A su iglesia. Por eso la importancia del magisterio de la iglesia, que sigue revelando la verdad de Dios que no está escrita. Entonces, cuando nos acusan de que esto no está en la Biblia, esto no está en la Biblia, porque no todo está en la Biblia y lo dice la propia Biblia. La tradición. La tradición. Conserven las tradiciones que recibieron de nosotros oralmente o por carta. Por carta la Escritura, y oralmente es lo que enseñan los apóstoles y se fue transmitiendo en el magisterio de la iglesia. Claro. Sí. Y al faltar ese conocimiento de verdad, esa estudiosidad de lo sano, ese seguir avanzando en la fe, de la mano de la fe, de lo interior, porque claro, es teoría y práctica, pues claro, se va llenando como de la emoción, que es lo que va gobernando al ser humano. Pero bueno, siga contando, que está súper interesante. ¿Por dónde iba? Por la catequesis. Bueno, me absuelve, que la oración de absolución, wow. En el momento que me absolvió, sí, sentí como que me sentí liberado de una mochila muy grande. Hago un paréntesis. Aparte del libro de Scott Hahn, hubo un testimonio que también me llamó mucho la atención, de apologético muy grande, que hoy me entristece mucho lo que pasó con este hombre, que es el testimonio de Fernando Casanova, un predicador que era un predicador católico, que da un testimonio muy grande. Yo lo hice en un video en Instagram que hablo de él, que dije, su mejor detractor va a ser sus videos del pasado, porque da un testimonio muy grande, una apologética espectacular, con todo el tono de pastor protestante, pero hablando de la fe católica que encontró. Lamentablemente hoy es luterano, por un conflicto con la jerarquía de la iglesia, por cosas que ha visto en la iglesia, típico protestante, vuelve a abandonar la fe católica para meterse con el luteranismo, diciendo que también son católicos, de otra manera, pero no papistas. Realmente una locura, pero hay que entender el contexto de que le pasó después de un accidente grave que tuvo, vaya a saber qué le pasó emocionalmente, para terminar así. Bueno, volverá. Esperemos, hay que rezar por él. Pero bueno, y me preparé para la comunión. Ya quería recibir a Cristo. Claro. Y fue en una vigilia pascual que recibo, me confirmo. Tuve que primero rezar el credo de Niceno Constantinopolitano, junto a 32 testigos, y ya me preparaba esa misma vigilia pascual para la confirmación y la comunión, ahí al instante, en la misma misa de vigilia pascual. Y pasó algo particular. Vos dijiste, mi nombre es Sebastián Jesús María Gallone. Mi nombre de nacimiento, que figura en mi documento, es Sebastián Jesús Gallone. O Galone, es italiano el apellido. Sebastián Jesús Galone. Yo el nombre de María lo adquiero en la confirmación.
Y yo le conté la historia hace muy poquito, que mi nena está haciendo catequesis en esa parroquia y está el mismo sacerdote, el padre Rodrigo. Y le cuento la historia y se quedó, no se acordaba mucho, pero sí se acordaba de cuando yo recibí la confirmación y de mi conversión. Y el padre me dice, bueno, el obispo lo delegó a él para darme la confirmación y yo me podía agregar un nombre. Entonces digo, ¿qué nombre me agrego? Y Juan me dice, el padre se fue a los preparativos. Juan me dice, tenés el nombre de Jesús, ¿cuál te falta? El de María, digo yo. María, Sebastián Jesús María. Bien, bueno, preparamos todo, lo buscamos al sacerdote, no lo pudimos encontrar. Empieza la misa, todo, me va a confirmar y yo digo, bueno, ya está, no hubo tiempo de decírselo. Cuando voy adelante, que me voy a recibir la confirmación, me dice, Sebastián Jesús María, recibe por este signo el don del Espíritu. ¡Wow! Dije, Juan alcanzó a hablar con el sacerdote. Espectacular, recibe el nombre de María. Al tiempo lo llamo a Juan y digo, che, gracias por avisarle al sacerdote de que había elegido el nombre de María. Me dice, ¿no fuiste vos? No, yo no fui, no lo vi. No, yo tampoco. Estábamos los dos solos. Yo tampoco. ¿Y quién le dijo? No tengo ni idea. Le pregunté al padre y el padre no se acuerda. Pero el padre me confirmó como Sebastián Jesús María sin que yo se lo haya dicho, sin que Juan, que es mi catequista y amigo, se lo haya tenido el tiempo de decírselo. Un misterio que lo sabré cuando la Virgen, sí. La Virgen Santísima, sí, por supuesto. Totalmente. ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 3 minutos. Bueno, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, sí, porque la verdad que es muy lindo y además me parece importante que también vayamos profundizando a medida que usted va contando en estas cosas que a veces nos pasan por falta de formación realmente. Pero lo que creo que más rescatable hasta ahora del programa, porque luego en el programa próximo hablaremos de la Virgen Santísima cuando usted va a Luján. Sí. Pero creo que una de las cosas que caracterizan a los conversos de Stein, tantos que se van convirtiendo en el mismo Scott Hahn, es ese deseo de la pureza, ¿no? De encontrar de verdad la verdad. Y desconocemos, y por supuesto no somos llamados a juzgar, qué puede haber detrás de los móviles que puedan, o las motivaciones que lleven a otros a orar de otras maneras, pero sí que hay un común denominador, y es educar a la gente en no pensar, el empeño en que no pensemos. Creo que es un común denominador, ¿no? Sí, totalmente. Porque al no pensar nos aleja de lo esencial, de nuestro propio razonamiento y de la capacidad de ver la verdad. Justamente eso, pensando. Yo siempre dije, mi conversión fue primero intelectual. Así es. Y después espiritual. Y mi conversión espiritual aún hoy, después de más de 10 años, sigue. Yo siempre digo, yo sigo en proceso de conversión. Bueno, todos. Exacto, sigo en proceso de conversión. Intelectual ya está. Ahora, seguir en este buen combate, en la lucha espiritual. Y lo más hermoso es que con Dios siempre vas abriendo una página y se te abre un libro. Se te abre un libro y se te abre una enciclopedia, ¿no? Así que, bueno, pues un día como hoy tan hermoso, en que recordamos a San Juan Bautista, el precursor de Cristo, el que se abajó, y detrás de mí viene el que le trae toda la verdad, pues es hermoso poder conversar con alguien que se ha aventurado con humildad, con valentía, con sencillez, a encontrar esa verdad plena y a irradiarla. Así que muchísimas gracias, Sebastián. Seguiremos en un próximo programa y desde ya que encomendamos muchísimo su proceso y que encomiende usted también a todos los católicos que quizá nos falta esa valentía para profesar nuestra fe. Totalmente, bueno, muchas gracias por la invitación y un verdadero placer. Y cierro con la primera frase que digo en mi libro, en una hoja aparte: nada para mí, todo para la gloria de Dios. Estupendo. Ese es el objetivo. Así sea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.